El eco del miedo. Desde hace muchos años han existido los taxis, aunque ahora con la tecnología se cuenta con otras variantes de este servicio como lo es Uber, Didi y varias aplicaciones que proporcionan a sus clientes una red de transporte privado a través de una aplicación móvil. En este episodio te cuento historias de terror de taxistas y conductores de aplicación que sin duda pueden erizar tu piel, eventos sobrenaturales que van más allá de la comprensión humana. Encontrarás fantasmas, brujas y muchas cosas más que le han sucedido a los conductores durante la noche. Bienvenidos a El Eco del Miedo. Vámonos, no nos vayan a hacer algo. Trabajo como conductor de aplicación, Uber para ser específico. Hace algunos meses realicé un viaje del aeropuerto de la Ciudad de México a Chalma. Era la 1:30 de la mañana. Abordaron 3 señores y entre la plática me di cuenta que eran operadores de tráiler. El viaje transcurría normalmente, pero cuando estábamos a punto de llegar, uno de ellos dijo: ahorita nos bajamos rápido y nos metemos a los tráiler para que no nos vayan a hacer algo las brujas. Los demás respondieron afirmativamente, mientras que a mí el comentario me dejó desconcertado y pensando. Cuando finalmente llegamos, bajaron en un terreno abierto donde había cabinas y cajas secas de transporte. Apenas dejaron mi auto, se echaron a correr. Olvidé por un momento lo que habían comentado. Como tenía una urgencia de ir al baño, opté por bajar y hacer mis necesidades discretamente, ya que no habría un sanitario en varios kilómetros. De pronto, sentí un escalofrío, pero pensé que era por el frío de la madrugada, pues ya eran alrededor de las 3. Sin más demora, abordé mi auto y emprendí mi viaje de regreso. Repentinamente, escuché como si se ponchara una llanta, pero algo me dijo que no había pasado. No me detuve y moví el volante a los lados para sentir si había algo anormal en los neumáticos, pero todo parecía estar bien, por lo que decidí avanzar. Momentos después, escuchaba que la llanta pegaba sobre el camino como si estuviera destrozada. En ese instante me espanté y me apresuré para salir de ese estrecho camino de tierra. Asombrado, vi cómo apareció una esfera color entre cromo y dorado, a escasos 3 metros sobre mi parabrisas a la velocidad de mi auto. Me quedé observándola fijamente con curiosidad, pero súbitamente algo me hizo mirar enfrente, para darme cuenta que seguía una curva. Iba a unos 120 kilómetros por hora. Como pude, frené y afortunadamente pude salir bien de esa curva. Durante el trayecto que me restó, estaba muy nervioso, pero me di cuenta que algo me hizo voltear al frente, pues esa esfera, que estoy seguro era una bruja, me llevaba a una tragedia. La viejita que abordó mi taxi. Hola, buenas noches. Lo que a continuación les relataré me sucedió mientras conducía un taxi. En uno de los tantos viajes que he realizado por mi labor, me dirigí a una comunidad que está a unos 3 kilómetros de mi pueblo. Eran ya las 11:30 de la noche. El transcurso del viaje ocurrió normalmente. Finalmente dejé a las personas que solicitaron el servicio en su destino. En el camino de vuelta, ya eran alrededor de las 12, y me sorprendió ver a una viejita que me hizo la parada justo en la salida de esa comunidad. Me detuve y ella subió de inmediato, cerró la puerta y emprendí el viaje. Únicamente me dijo buenas noches, con una voz muy cansada. No conversamos nada durante el trayecto y seguí conduciendo hasta llegar a mi base, ubicada en la orilla del pueblo. A esa hora ya todo está muy solo. Volteé el asiento de atrás para decirle a la viejita que hasta ese punto llegaba, pero me quedé perplejo cuando simplemente no estaba. En ningún momento me detuve por la hora y el peligro que representaba, pues entre la oscuridad y la vegetación, uno nunca sabe qué sorpresa se puede llevar. Pero en esta ocasión la sorpresa ocurrió dentro de mi propio taxi. Tiempo después,
Me enteré por otras personas que, ahí donde abordó la viejita el taxi, recientemente habían velado a una ancianita. Al menos eso me sirvió para comprobar que no había sido solo una mala pasada de mi imaginación. Espero les resulte interesante mi experiencia. Algo, aunque suene increíble, fue muy real. Ya no saldrá. Hace algunos años era operador de vehículos con motor grande, pero decidí dejarlo por un tiempo y tomar un descanso de ese trabajo. Tengo un amigo que en ese entonces su mujer estaba por dar a luz a su primer bebé y me pidió que le hiciera el favor de manejar su taxi, lo que acepté, de tal modo que me la pasaba viajando por toda la ciudad. En una ocasión, una mujer me hizo la parada. Era de esas mujeres refinadas, como decimos en la colonia. Apenas iba a salir para abrirle la puerta cuando ella ya estaba dentro de la unidad. Le pregunté a dónde la llevaría y me dijo: avanza, yo te iré diciendo. Pasaron al menos 2 horas mientras iba conduciendo y sentí que no era buena señal. Ella se la pasaba hablando y yo en pocas ocasiones le contestaba. Ya estaba molesto y le pregunté si faltaba mucho, a lo que me respondió: gira aquí. Acto seguido me detuve y bajó. Me dijo que enseguida regresaría para pagar el viaje, pero pasaba el tiempo y no salía del sitio. Decidí bajar, me dirigí al portón del lugar y empecé a gritar. De pronto un señor ya mayor salió y me preguntó que qué buscaba. Le respondí que a una señorita quien me había dicho que no tardaría y le esperaba para que me pagara el viaje, pero ya había pasado bastante tiempo. El señor me miró serenamente y me dijo: ya no saldrá. Espontáneamente dije: ¿cómo?, mientras lo veía desconcertado. Fue entonces que me explicó que yo no era el único taxista al que le había ocurrido lo mismo, y de hecho ya habían pasado varios. Confundido y asustado me di media vuelta y me retiré. Fue hasta que reaccioné que me percaté de lo que era el lugar, pues distraído con toda la plática que venía haciendo la mujer y fastidiado por el largo trayecto, no me había detenido a observar bien y ver que estaba frente a un panteón. La mujer del panteón. Suelo trabajar de Uber algunos días de la semana. Los fines de semana regularmente laboro hasta las 3 o 4 de la mañana. Hace algunos días, aproximadamente a las 12:30 de la noche, acudí por un usuario al centro de Cuernavaca. Su destino era una colonia cercana a unos 10 minutos del lugar. Todo transcurría normalmente. Pasamos justo detrás de un panteón por el cual ya había transitado algunas veces e incluso más tarde. A lo lejos, alcancé a ver una mujer. Parecía indigente, con el cabello esponjado, un vestido blanco percudido y frondoso, además de llevar sobre sus hombros un rebozo. La mujer estaba casi recargada en la barda del panteón. La calle es muy estrecha y hay una banqueta solo de un lado. Pensé que la mujer quería cruzar la calle, pero no lo hizo. Cuando ya estaba a unos metros de ella, le quité unos segundos la vista para mirar al frente y esquivar un bache. Pero cuando levanté la mirada, había desaparecido. No había algún lugar al cual se pudiera ir. Es una calle muy larga y no hay una salida cerca. El pasajero no se percató de nada. Lo dejé en el lugar y regresé para cerciorarme de lo que había visto. Y no había nada en el lugar. Unos minutos después, comencé a sentirme débil. Estaba nervioso y tenía una sensación rara en el pecho y en el estómago. Ya no pude manejar. Llegué a casa y le conté a mi familia lo que había sucedido. Me tomé un trago y después sentí una pesadez en todo mi cuerpo. Ni siquiera podía hacer alguna expresión con mi rostro. Tuve que irme a descansar y hasta el siguiente día me recuperé. Durante algunos días pudimos ver sombras en mi casa. Mi mujer me decía que sintió en 2 ocasiones que alguien se subió a la cama, pero al despertarse y mirar, no había nadie. Afortunadamente, ya tiene algún tiempo que no ha vuelto a suceder nada parecido. ¿Y la señorita?
Buenas noches, amigos. Siempre me han interesado mucho los temas sobrenaturales y he sido testigo de algunos cuantos. Voy a platicarles uno de ellos. Un día salí más tarde de lo habitual del trabajo. Soy de la Ciudad de México y sabrán que muchos tenemos que usar varios medios de transporte para llegar a casa. Usualmente debo tomar Metrobús, el metro y el último un pecero. Sin embargo, ya era muy tarde y decidí abordar un taxi para llegar más rápido a casa. Ya estaba muy cansado. Lo tomé de una base ubicada en una estación del metro. Mientras esperaba, llegó un taxi y el chofer bajó y entregó un tarjetón para que se lo firmaran. Después subí a la unidad y por reglamento deben dejar la luz encendida, pero cuando emprendimos el viaje él la apagó. Al llegar a mi casa el taxista me dijo: ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije que sí y agregó: ¿y la señorita que subió con usted? Sorprendido le dije que no, que yo venía solo, que mirara hacia atrás. Desconcertado me contestó: antes de que subiera usted, vi que subió una señorita. Hasta se acurrucó con usted y por eso apagué la luz. Yo quedé en shock y no se me ocurrió preguntarle más detalles de cómo era ella o cómo vestía. Al entrar a casa le comenté a mi esposa y al igual que yo, quedó enormemente sorprendida. Sinceramente no sé qué pensar al respecto, sin embargo, por experiencias como esta, creo que mi familia y yo somos susceptibles a encuentros con lo sobrenatural. Mire lo que me hicieron. Hola, buenas noches. Aunque no he tenido experiencias sobrenaturales, les contaré una anécdota real de mi pareja. Él es del Estado de México. Cuando tenía alrededor de 20 años le gustaba irse de fiesta como cualquier joven. Usualmente regresaba a su casa hasta la 1 o 2 de la mañana. Una de esas noches se le ocurrió irse caminando. No había avanzado mucho cuando un taxi se le acercó. Él hizo la parada y aunque pensaba que no se detendría, lo hizo. Él abordó en el asiento del copiloto. El taxista era un señor mayor con el cabello lleno de canas, quien le empezó a hacer plática a mi esposo como si ya lo conociera. Lo iba regañando diciéndole que si no se había dado cuenta de la banda que estaba en la esquina, pues esos tipos hasta habían matado gente, que no se expusiera y que no jugara así con su vida. Mi pareja estaba a punto de contestarle cuando el señor le dijo: a mí me mataron hace 20 años. Mientras se desabotonaba la camisa añadió: mire lo que me hicieron, mostrándole que tenía muchas puñaladas del lado izquierdo. Mi esposo sintió un frío paralizante y una profunda desesperación. El señor le dijo que no se asustara, pues solo quería ayudar a las personas. En cuanto terminó la frase, mi esposo logró mover la mano y abrió la puerta. Se reincorporó y se percató que ya estaba frente a su casa. Sin embargo, aseguró no haberle dicho la dirección al señor. ¿Está ocupado el taxi? Aún no encuentro explicación ni el significado de esto que me pasó. Una vez llevé a unas personas a una escuela, me pidieron que las esperara de favor. Acepté añadiendo que no había ningún problema. Tras 10 minutos las veo que caminaban de regreso a mi taxi, pero lo veían detenidamente como si algo no estuviera bien. Parecían no estar seguros de seguir avanzando. Levanté mi mano y les dije que subieran, y una de ellas me preguntó si estaba ocupado. Desconcertado contesté que no, que las estaba esperando. Mientras conducía de regreso me comentaron que vieron una mujer sentada en la parte trasera. Yo les aseguré que no, nadie abordó mi taxi mientras las esperaba. El comentario me pareció sumamente extraño. Pasaron los días y decidí restarle importancia. Al prestar otro servicio, el caballero que abordó el taxi me hizo el mismo comentario, que dudaba en acercarse pues vio a una mujer en el asiento trasero. En ese entonces me preocupé. Posteriormente unos viejitos me hicieron la parada. Atendí y me di vuelta frente a ellos para facilitarles que subieran. El señor subió adelante mientras que la señora ocupó el asiento de atrás. La señora muy seriamente me dijo lo siguiente: oiga, joven, le voy a decir una cosa, pero no se vaya a asustar. Cuando le hicimos la parada pensamos que venía ocupado. Hasta le dije a mi esposo que no,
porque venía con una señorita. Hasta cuando dio vuelta enfrente de nosotros la vi muy bien. Fue entonces cuando empecé a sentir miedo. La señora continuó describiéndola a detalle y agregó lo siguiente: yo fui espiritista, puedo ver almas. Antes yo curaba y ejercía ese trabajo, pero ya no. También dijo que en ocasiones hacía reuniones en su casa que fuera para ver lo que me estaba pasando. Sin embargo, hasta ahorita no he ido. Me dejó un poco tranquilo que mencionó que era una cosa mala, pues de ser así, ella lo hubiera presentido. ¿Por qué va hasta Coatzacoalcos? Yo era taxista, y lo que ahora voy a relatarles me sucedió en Minatitlán, Veracruz. Alrededor de las 2 de la madrugada, una mujer vestida completamente de blanco me hizo la parada en el camino que va a un lugar llamado Las Matas, rumbo a Coatzacoalcos. Ocupó el asiento trasero y durante el trayecto íbamos conversando. Lo extraño fue que de vez en cuando yo miraba el retrovisor, pero no alcanzaba a verla. Sin embargo, quise creer que era la escasa luz o la posición en que pudo sentarse. Llegamos a un retén de policía entrando a Coatzacoalcos. Me estacioné cerca de la caseta, pues me habían indicado revisión. El agente me cuestionó el por qué iba hasta allá, pues mi taxi era de Minatitlán. Le respondí que estaba realizando un servicio y volteé hacia atrás para que mi pasajera se lo confirmara, pero ya no había nadie. Me invadió un intenso escalofrío al no poder creer lo que veía. Estaba vacío y en ningún momento me había detenido. ¿Con quién estuve platicando? Al verme nervioso y confundido, el oficial solo sonrió y me dijo: cuídese. Recordar eso me hace pensar que no era la primera vez que veía una situación así. Creo que algunas almas vagan en la tierra, pues no se han dado cuenta que ya no pertenecen a este mundo. ¿Quién me llevó a mi casa? Hace 10 años en la ciudad de Puebla, caminaba de regreso a casa por la madrugada. Iba algo tomado. De pronto un taxi se orilló y el conductor me preguntó a dónde me dirigía. Le comenté que no traía dinero y, sorpresivamente, me dijo que no había problema, que él me llevaría. Durante el camino platicaba conmigo dándome buenos consejos que a la fecha no he olvidado. Cuando al fin llegamos a mi domicilio sucedió algo muy extraño. Bajé del taxi, pero al voltear de nuevo para verlo ya no estaba. En solo un par de segundos había desaparecido. Trato de hacer memoria, pero por más que intento no puedo recordar el rostro del taxista. Fue mi papá. Soy taxista y vivo en Reynosa, Tamaulipas. Era muy temprano, minutos antes de las 7 de la mañana. Aún estaba oscuro. Llevé a un cliente cerca del panteón en el que descansa mi papá y decidí llegar a visitar su tumba. Permanecí alrededor de media hora ahí y decidí irme del lugar. Llegué a mi taxi, pero me di cuenta que dejé las luces encendidas y, como es de esperarse, ya iluminaban tenuemente, pues la batería del vehículo ya era algo vieja. Al abordarlo intenté prenderlo, aunque sabía de antemano que no arrancaría. Apenas hizo un clic y se apagó. Me reí de mi propia insensatez dándole un pequeño golpe al volante. Al no quedarme más remedio me relajé, esperando que pasara algún colega que me pasara corriente. Para mi mala suerte transcurrió más de una hora y ni un alma circuló por el panteón. Algo raro, pues la calle es muy transitada. Frustrado, pegué mi frente al volante, lamentándome, y ridículamente le di la vuelta a la llave sabiendo que fuera inútil. Inesperada e incomprensiblemente, el taxi encendió, como si la batería estuviera cargada al 100%. Algo prácticamente imposible, pues no pueden recargarse solas. Lo sabrán quienes estén al volante. Inevitablemente comencé a llorar como un niño. Sabía que mi papá estaba conmigo y nunca voy a olvidar ese día. ¿Vas a un velorio?
Una tarde cualquiera en la ciudad de Guadalajara, abordé un taxi en un crucero muy transitado. Yo iba vestida de negro y casualmente el taxista también. Le solicité que me llevara a un crucero muy conocido de la ciudad. Noté que instantáneamente el conductor se puso muy nervioso y me preguntó si me dirigía a un velorio, a lo que le contesté que no. Aunque no se lo comenté, yo iba a casa de una tía. El taxista, con la voz entrecortada, me comenzó a platicar que yo era el cuarto pasaje que le llevaba a ese crucero. Primero fue una pareja, después dos señoras, y justo antes que yo, una mujer joven que también vestía de negro. Todos iban a un velorio cercano a dicho crucero. Agregó que la mujer iba muy triste, solo sollozaba. Sin atreverse a hablarle, la miraba por el retrovisor. Antes de bajarse, la mujer le pidió la disculpara, pues estaba muy triste y debido a eso había olvidado su cartera. Le dejó un anillo como pago por el viaje y le dijo que así estaba bien, que se quedara con el anillo. Ese hecho lo dejó muy intrigado. Además, eran ya 3 viajes al mismo destino y su curiosidad lo llevó a investigar quién era la persona a quien estaban velando en ese lugar. Para ello, primero regresó a su casa a ponerse una camisa negra y se dirigió al velorio, a donde llegó actuando normalmente como si fuera algún conocido del difunto. Caminó directamente al féretro y se acercó lo suficiente para ver la cara de la persona. Su sorpresa fue enorme al darse cuenta que la fallecida era la mujer que le dio el anillo como pago por su servicio. Impactado, sacó el anillo y se dirigió a uno de los familiares para mostrárselo. Efectivamente, le confirmó que el anillo era de ella, pero estaba extraviado desde hacía ya varios años. A mí me pareció increíble que se le hubiese sucedido justo antes de que yo abordara el taxi y que el pobre hombre, conmocionado y aún temblando, siguiera laborando a pesar de la enorme impresión. No voltees. Era alrededor de medianoche, cuando un hombre me solicitó que lo llevara a una colonia ubicada al extremo de la ciudad de Reynosa. Prefería no hacer el viaje, pues ya era tarde y la colonia está muy alejada y sola, aunado a ello con poca iluminación. Le di una tarifa algo elevada para que rechazara el servicio o tomara otro taxi, pero para mi sorpresa, aceptó la tarifa y de mala gana le dije que subiera. Mientras hacíamos el recorrido, le pregunté a él por qué había aceptado la tarifa. Me respondió que no le quedaba de otra, pues es difícil que lo llevaran a su casa. Prácticamente nadie quiere ir a esa hora. El trayecto tomó unos 20 minutos. Lo dejé en su destino y tomé el camino de vuelta. 2 kilómetros entre el fraccionamiento contiguo y esa colonia carecen de alumbrado público. Para mi tranquilidad, pude ver por mi retrovisor una camioneta a unos 100 metros detrás de mí. Al menos no iría solo por ese oscuro camino. Al llegar a una curva donde alguna vez hubo una cartonera, repentinamente la luz de la camioneta que vería detrás de mí no se reflejó en el retrovisor. Y era llamativo, pues tenía las luces altas encendidas, eran tipo LED. Instantáneamente busqué las luces en mi retrovisor izquierdo y al no verlas mi corazón se aceleró. Algo andaba mal. Volteé el espejo derecho y por fortuna venía la camioneta, pero seguía sin poder ver las luces por mi retrovisor central. Algo obstruía las luces, era una sombra. Estaba en mi asiento trasero. No quise mirar directamente, solo de reojo. Sentí una presencia a mi espalda e incluso la respiración en mi oído. Hasta que llegué al fraccionamiento que sí dispone de alumbrado, pude ver nuevamente las luces de la camioneta en el retrovisor. Volteé por encima de mi hombro y ya no había nada. Se había ido lo que obstruía mi espejo. Días después, algunos compañeros me comentaron que en esa curva muchos han asegurado ver a una mujer que grita desgarradoramente. Desde entonces, cuando oscurece, no voy a esa colonia. Bien amigos, hasta aquí con las historias de este episodio.
¿A alguno de ustedes les ha ocurrido alguna situación similar siendo pasajeros o conductores de este tipo de servicio? Dejen sus comentarios. Nos escuchamos pronto y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches. El eco del miedo.